Me presento como vaso de barro delante de ustedes para que el Espíritu del Señor tome mi vida, tome mis labios y sea Él transmitiendo la palabra que tiene para cada uno de nosotros. Quiero que vaya conmigo al primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, desde el verso 14. Cuando lo tenga, diga amén. Quiero que me esperen abajo y ya los mando a llamar. Gracias. Tomen agua, repósense. ¿Estamos listos? Dice así la preciosa palabra en el nombre de nuestro Padre, nuestro amigo Jesús y nuestro consejero, el Espíritu Santo. Dice así: Elías dijo al Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero las israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único, diga conmigo, yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le contestó: regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco, entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como el profeta que tomará tu lugar. Jehú matará a los que escapen de la espada de Jezabel, y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además, diga conmigo, además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal, ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Diga conmigo, 7,000 que aún quedan con vida. He titulado este mensaje de esta noche: reserva escogida por Dios. Diga al que está a tu lado: reserva escogida por Dios. Yo estoy creyendo que aún Dios tiene reservada una generación que no se va a contaminar con lo que en estos tiempos Satanás está contaminando las naciones. Yo estoy creyendo que aún hay una reserva y que nosotros estamos sellados por Dios para despertar esa reserva. Dile que está a tu lado: Dios te envía para traer esa reserva que está sellada por el Espíritu Santo. Diga al que está a tu lado: aún falta una reserva. Aún hay gente que necesita ya escuchar la voz de Dios. Aún es tiempo de que sueltes la cobardía y te levantes a llamar a los que están sellados por Dios. Elías le dice al Señor: Señor, solo quiero yo como profeta en Israel. ¿Sabes? Hay un momento en que podemos sentirnos completamente seguros de que estamos como
los únicos ungidos de Dios, como los únicos escogidos de Dios. Pero Dios tiene una reserva. Dios tiene una reserva, porque Dios es un Dios de generaciones. Dios escoge generaciones, y después de mí vienen mejores que yo, a llamar a los que yo no pude tocar, a llamar a los que no pude sellar. Dile que está a tu lado: tú tocarás a algunos, pero los que salgan de tus lomos, los que salgan de tus lomos, tocarán a miles. Tienes que ir. Oh, aplaude a Jesús. Irse de la iglesia de Jesucristo en las naciones, el espíritu de Saúl. ¿Aló? El espíritu de Saúl persigue a los que van a tomar su lugar. Y yo estoy convencido que el trabajo más grande que tenemos que hacer es preparar quien viene después de nosotros, para que tomen la antorcha. Dile al que está a tu lado: Dios te llama para que capacites a otros. Eso me quedó tan grabado de los pastores de esta mañana, porque Dios es un Dios de generaciones. Y yo estoy seguro que el celo que había en Saúl contra David, cuando escuchaba que Saúl había matado unos cuantos, pero David había matado mucho más, eso no puede pasar en nuestro corazón. Cuando se levanta una generación que está buscando a los perdidos que nosotros no encontramos, que nosotros nos desenfocamos, que nosotros nos extraviamos o nos distraemos. ¿Sabes? Dios ya tiene a alguien detrás de ti que va a hacer mayores cosas que tú. Juan el Bautista tenía claro esto, que él había sido enviado por Dios para establecer un propósito en un tiempo determinado. Pero después dijo: viene uno mayor que yo, que no soy capaz de desatarle la correa de su calzado. Yo tengo que menguar para que él crezca. Tenemos que levantar una generación que vaya a las naciones y hagan mayores cosas que las que Dios hizo con nosotros. ¿Sabes? El mejor y el mayor líder de la historia fue Jesucristo, y su ejemplo queda grabado en nuestro espíritu y en nuestro corazón, al punto que él dijo: les conviene que yo me vaya. Y si él es es el Señor el que está diciendo esto. Es Jesús el que estaba hablando. Les conviene que yo me vaya, porque lo que han visto hacer en mí no es nada que lo que harán en mi nombre. Es tiempo de desatar una unción de mayores cosas. Aún no ha sido, aún hay gente que necesita conocer a Jesús. Aún todavía hay sillas vacías que necesitan llenar tu familia, que necesitan llenar los que viven al lado de tu casa. Aún ese es el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Dile que está a tu lado: no se trata de un título. Hoy en día la iglesia se queda con títulos. ¿Aló? Apóstol, reverendo, pastor. Pero el sello del llamado, el sello de tu llamado,
es que llevéis mucho fruto. Yo he venido a esta nación para, a través de la voz de Dios, que es su propia palabra. Dice el apóstol Pedro: no hay palabra profética mayor que esta, la que ya ha sido entregada, la que ya ha sido escrita. Y es tiempo de que hablemos y seamos el chofar de Dios en las naciones. El chofar de Dios en Chile, el chofar de Dios en Brasil, el chofar de Dios en toda la tierra. En estos tiempos solo se habla de las señales catastróficas que van a ocurrir por juicio de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que me enamora más de Dios? Que Él está más interesado en la señal más importante, y es que este evangelio se predique en toda la tierra. No estoy diciendo que no estés atento si hay un huracán. No estoy diciendo que no va a haber terremoto. No estoy diciendo que va a acontecer lo que fue profetizado. Pero no hay mayor profecía que todos conozcan y confiese que Jesús es el Señor. Y hasta que esto no se cumpla, no pasará más nada. Y por eso Dios nos preparó. Por eso Dios nos levanta, nos convoca. Esto no es un congreso para distraer a nadie. Es una convocatoria de Dios. Dios convoca a toda la tierra. Dios convoca a todas las naciones para que despierten y tomen su lugar y te establezcan en su vida primeramente y en toda la tierra el reino de Dios que ya se acercó y vino. Emmanuel, Dios con nosotros. Juan estaba en la cárcel y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o tenían que esperar a alguien más. La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista fue: díganle a Juan que los ojos ven, los oídos de los sordos se abren, los paralíticos saltan. Esta es la señal que nos sigue aquellos que llevamos el evangelio de la cruz. Esta es la señal de aquellos que no vamos a ganar con nuestra filosofía, de aquellos que no vamos a ganar con nuestro letrado. Y el apóstol Pablo lo entendió cuando fue a Grecia a predicar. Él no podía venir con su título teológico, ni con las cartas que tenía de antes de que Jesús se encontrara con él. Él dijo: yo vengo con el poder de Dios. Entonces hay un momento que la verdad hará libre, pero hay un momento que el poder de Dios hará libre. Y nos levantamos como una iglesia completamente entendida en esto. Somos entendidos en los tiempos. Corremos a hablar de Jesús cuando escuchamos un terremoto. Nos asustamos, corremos a hablarle a nuestra familia cuando escuchamos que viene un huracán. Pero cuando ya pasa, volvemos a nuestra pasividad. Y el reino de Dios se arrebata con violencia. No podemos dejar que la pasividad entre a nuestras congregaciones. No debemos dejar que la pasividad entre a nuestros corazones. Porque si no logramos algo hoy o no logramos algo mañana, sabremos que algo pasará. Porque es el reino de Dios a través de nosotros. Y el reino de Dios, Él mismo se extiende solo, con tu ayuda o sin tu ayuda.
Pero qué bueno, dice la palabra, que aún los ángeles fuesen queridos ser aquellos voceros de este evangelio. Ahora Dios nos escogió a nosotros. Dios escogió vasos de barro para Él glorificarse y llevar este evangelio sin levadura, sin ser adulterado. Ahora nuestra responsabilidad es que el evangelio no sea adulterado. Y cuando hablo de la senda antigua, cuando hablo de que este evangelio no sea adulterado, no estoy hablando de reglas humanas, sino de que Jesús de verdad reine en nuestra vida, de que Él no sea parte de nosotros, sino que ahora Él viva en medio de nosotros, a través de nosotros. Porque no vamos a la iglesia, somos la iglesia. En el trabajo eres la iglesia. En la calle eres la iglesia. Tú no eres la iglesia en un recinto espiritual. Donde vas, la palabra de Dios está en tu boca. Por eso es tiempo que nos levantemos a establecer este evangelio hasta donde no ha sido llevado. En cada nación, en cada territorio, habrá personas que no conocen aún el nombre de Jesús. Y Dios te capacita a ti. Él te unge con su espíritu, porque Él ha dicho que su espíritu venía sobre toda carne. Y si Él usó a la burra de Balaam, que no use cualquier burro, asno, burro, que no use el burro de tu marido, perdón. Porque si tú no hablas, las piedras hablarán. Él no necesita tu ayuda, pero Él quiere que tú seas útil en su reino. No solamente siervo inútil, porque solo haces lo que te dicen que hagas, sino que seas más que un siervo inútil, que no esperas que Dios te hable, que no esperas que Dios te exhorte, que no esperas que Dios te diga, sino que tú sabes que tienes una responsabilidad. Es como una ley, Jesús lo estableció. Id y haced discípulos. Es una orden, no es una pregunta. Es una orden. Y todos somos instrumentos de Dios. La unción bajó de los púlpitos. La unción bajó de las plataformas. Y ahora está buscando quién se deja usar. En cualquier momento donde te sientes, donde camines, alguien necesita una palabra que salga de la boca de Dios. No te calles. No te quedes en silencio. Porque tú eres el instrumento que Dios quiere usar en la tierra para glorificar su nombre. Ah, pero pastor, mi familia es disfuncional. Ah, pero pastor, mi hijo está en drogas. Pero pastor, mi esposo es alcohólico. Dios te está llamando a ti. Y si Él te está llamando a ti, Él sabe la condición en que estás. Y Él se encargará de arreglarla. Porque el que tú estás sirviendo está vivo, no está muerto. Y nosotros, como voceros de Dios, como profetas de Dios, tenemos que entender que Dios tiene una reserva esperando por nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios tiene una reserva. Puede ser tu compañero de trabajo,
Puede ser el que mañana se siente contigo en el autobús. Dios tiene una reserva. Dile al que está a tu lado, Dios tiene una reserva. Cuando Dios ve la actitud del profeta Elías, ya Dios tenía quien iba a hacer el trabajo que él no quería hacer. Porque a veces la cobardía, el temor es nuestro peor enemigo. No es un demonio, no es un espíritu territorial, no es un principado. Es el temor de no profesar al Señor delante de los hombres. Y él dijo, si no me confiesas delante de los hombres, yo no te confesaré delante de mi Padre. Es necesario profetizar, edificar a aquellos que no conocen a Jesús, pero no con letra muerta, sino con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Y para que eso fluya, tenemos que menguar para que Él crezca. No somos protagonistas de esta película. No, ya hay un protagonista y está sentado juntamente al Padre. Nosotros somos sus embajadores. ¿Sabe qué hace un embajador en una nación? El embajador es enviado para que muestre y represente la cultura a la cual él pertenece, para que defienda las leyes de su nación a aquellos que viven en otra nación, que hacen parte de su nación. Creo que me entendieron. Somos embajadores del reino de Dios. Ya no defendemos nuestra cultura. Ya no defendemos nuestras leyes. Ya no defendemos nuestra manera de pensar o vivir. Ahora somos embajadores del cielo. Y tenemos que mostrar el cielo. La gente, las personas ya no quieren más falsedad. Ya no quieren gente que hable de un Dios la cual no mostramos y reflejamos. El ser humano hoy en día en el siglo XXI ya no es neófito. Por eso necesitamos mostrarle un fruto, para que haya arrepentimiento en la tierra. ¿Sabes? En cualquier momento podemos estar bien. Y en cualquier instante, en medio de nuestra comodidad, Dios nos mueve la tierra. Dios nos mueve para que Él provoque en ti el hacer la voluntad de Dios. Así pasó con los apóstoles. Cuando Jesús les dijo, hagan esto en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ellos se quedaron estacionados y se levantó una persecución. Si Dios permite que seamos perseguidos, es porque nos quedamos acomodados. Porque por causa de Él seremos bienaventurados si somos azotados o perseguidos. Pero si estamos en el lugar equivocado y no estamos haciendo lo correcto con la gente indicada en el tiempo marcado por Dios, Dios te va a sacar de tu comodidad para provocar en ti violencia. Porque el reino de Dios es de los violentos. El reino de Dios es de los violentos, de aquellos que provocan que Dios se manifieste. Es tiempo
de levantarnos en las naciones como un solo cuerpo. No estar atento al juicio. Dios está azotando a Chile. Dios está azotando a Estados Unidos. Dios está azotando a Colombia. Tenemos que orar, porque eso es lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Orar, para que en medio de cada situación los corazones de piedra se ablanden y escuchen a Jesús. Póngase sobre sus pies en esta noche. Ayúdenme los músicos, porque el Espíritu del Señor está en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque es una promesa y Él cumple sus promesas. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Pero ¿sabe? No solamente tenemos la convicción de que Dios está aquí. Si hay algo que nos cuesta como seres humanos, y es colocarnos de acuerdo. Él dijo: si 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Pero si 2 se colocan de acuerdo en la tierra, yo enviaré más rápido mi respuesta. ¿Ustedes saben por qué no vemos respuesta? Y se siguen levantando presidentes que dañan la moralidad, las leyes de Dios. Y se siguen levantando en el gobierno de nuestras naciones personas que van contra los valores o los principios de Dios, porque no hay una ley del acuerdo, sino que cada uno pelea por su iglesia, pelea por su congregación. Y no está Dios buscando congregaciones, sino a su cuerpo. Dejemos nuestras distinciones. Nuestras doctrinas se van al suelo si no cumplimos 1 Corintios capítulo 13. Si no hay amor, un verdadero amor, todas nuestras doctrinas caen en el suelo. Porque en esto se resumen la ley y los profetas. Que nos amemos los unos y los otros. Eso es lo que nos hace ser antorchas. Lo que nos hace ser luz, no escondidos debajo de una mesa. Eso es lo que nos hace ser sal. Y no estamos salando la tierra, porque nos hemos levantado los unos contra los otros. En vez de unirnos, no pelear nuestros pensamientos o nuestra manera de ver las doctrinas de la palabra, sino saber que hasta que no seamos uno, no traeremos transformación a una nación. Porque seguimos escondidos en 4 paredes, luchando cada uno por su congregación. Y somos un cuerpo. Y en el cuerpo todos somos diferentes. Pero no puede decir el ojo que no necesita el oído. Y no puede decir el oído que no necesita la nariz. No podrás tener la unción que quiera Dios darte, pero siempre necesitarás de alguien